Claves económicas, amigos. El escenario de inversiones. ¿Dónde invertir el dinero? Fabián Ibarburu, asesor de inversiones, asesor privado. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme y ponerme en el medio de dos pesos pesados como los que vas a tener en el día de hoy. Y Fabián, tú nos anticipabas que también, en cierta medida, las opciones de inversión incluyen de lo que puede ser un escenario de inversiones en infraestructura y posibilidades como las que comentaba Luis Porto, y también lo que está sucediendo a nivel sistema financiero, que como vamos a escuchar a Luzón, el presidente de la División América Latina de Banco Santander, es un poco más difícil, si se quiere. Pero vayamos por partes. Hay un elemento clave para la inversión de los uruguayos que la hace variar, que la hace cambiar, y es el tipo de cambio, ¿verdad? Estamos justamente mostrando una gráfica que tú preparaste con la fuerte variación que ha tenido en los últimos años, una gráfica histórica, y hemos llegado a mínimos históricos. ¿Cómo analizás este punto? Y bueno, si uno mira lo que se llama el tipo de cambio real con Estados Unidos, que es cómo el poder de compra que tienen los uruguayos comparado con el poder de compra que tiene un americano en su país, hoy tenemos el mínimo histórico en 40 años de tipo de cambio real. Estamos a niveles de 18.37, que fue el promedio hace 18.40, que está el promedio de julio. Si nos remitimos al año 81, había estado en 18.80 y hoy estamos abajo. Quiere decir que hoy los uruguayos compran menos que los americanos en los últimos 40 años. Es realmente muy drástica lo que ha sido la caída del dólar, con una inflación que en Estados Unidos no ha sido alta, por lo tanto, y bueno, sí en Uruguay un poco mayor y muy alta en dólares. ¿Qué implica esto para la inversión? Y el riesgo, exactamente lo que implica es el riesgo que tiene alguien para tomar los activos que de pronto aparecen como más rentables en Uruguay, que son las inversiones en pesos. Claro, hasta ahora han sido las más rentables por lejos. Lejos las más rentables desde que quebró la tablita hasta acá, digamos del pico después de la crisis bancaria, que estuvo en términos de hoy a 45 pesos. Ajá. Y después cualquiera que haya invertido en unidades indexadas de ahí para acá ha tenido unas rentabilidades fenomenales en dólares. Y bueno, uno se pregunta, ¿se terminó la fiesta? Y si mira esto, le rompe un poco los ojos, ¿no? Pero las crisis desencadenan los ajustes cambiarios. Y cada vez que hubo un ajuste cambiario, hubo crisis petrolera en los 70, que provocó el quiebre de la tablita en el 82, devaluación de Brasil en el 98, que provocó de alguna manera la crisis bancaria nuestra, que quebró la otra tablita en el 2002. Y bueno, ¿tendremos algo de eso? Por condiciones uruguayas, nada. Hay una pregunta que hace mucho quiero hacer a un experto de inversiones y lo tengo aquí adelante. Evidentemente, para alguien que está muy colocado en dólares, como es buena parte de los uruguayos, puede ser atractivo pasarse a pesos, pero hay que ver en qué momento. Sí. Lo bueno es cuando el dólar eventualmente tiene una suba para realizar mejor esos dólares y pasarse a pesos. ¿Cómo lo ves en los próximos meses esa posibilidad? Y yo creo que en Uruguay estamos asistiendo a un tipo de cambio que, si bien es libre, de alguna manera está dirigido. ¿Y por qué está dirigido? Bueno, porque hay un gran comprador, que es el Estado uruguayo, que estructuralmente es comprador de dólares, más allá de que ahora además se está sosteniendo el tipo de cambio, aumentando sus reservas. Pero el Banco Central y el Ministerio de Economía, digamos, entre los dos son grandes compradores, por lo tanto tienen la capacidad de ponerle el precio al tipo de cambio. Y yo creo que en el último año es lo que han hecho. A ver, vamos a una siguiente gráfica porque ilustra, creo que en parte lo que estás comentando, porque efectivamente, sacando lo que es bueno el indicador del INDEC argentino, que tiene muy poca confiabilidad, Uruguay ha mantenido un tipo de cambio real con Brasil y Argentina. Sí, es notorio que si nosotros miramos esta gráfica, tiene un eje de 100 en el promedio desde en los últimos 8 años, del 2003, digamos, cuando el tipo de cambio empezó a tener mercado libre en los 3 países, en Brasil, en Argentina y acá, y con algún ajustecito de inflación en Argentina, digamos que el INDEC no es muy confiable. ¿Y qué está pasando? Que desde junio del año pasado, en Uruguay, tenemos el tipo de cambio clavado con Brasil en el promedio de los últimos 8 años. Es notable, da la impresión de que se hace a propósito. Y además con Argentina, si lo tenemos ajustado, también. Pero eso probablemente porque Argentina está haciendo lo mismo
que estamos haciendo nosotros. No salirse de Brasil, digamos. No estamos saliendo de Brasil y te diría que tenemos una unidad monetaria con Argentina y con Brasil en estos momentos. Bueno, eso también es muy relevante porque me imagino que para el inversor obliga y lleva las miradas al Brasil más allá de las circunstancias muy particulares que puede atravesar el propio Uruguay. Es lo que tenemos que hacer. Y en ese escenario, Fabián, ¿cómo es cuáles son las posibilidades, ¿verdad, de inversión? Y bueno, lo que nosotros tenemos, y Uruguay releva, al igual que hace Argentina y al igual que hace Brasil, con economistas, releva cuáles son las perspectivas de inflación y de tipo de cambio. Las expectativas, sí. Las expectativas. Entonces uno dice, bueno, si yo puedo invertir en papeles uruguayos en dólares, y pongamos el mismo riesgo, el gobierno uruguayo emitiendo en dólares y en pesos. Sí. En dólares a un año andan a la vuelta del 1,5% si consigue papel, que es bastante difícil de conseguir. Letras en pesos a un año nominales, 7,7%. Perdón, 9,6% de tasa. Y en unidades indexadas a un año, 2,2%. ¿Cómo se comparan esto? Y bueno, cuando uno habla de 9,6% de letras en pesos, ¿cuánto es en dólares? Si uno lo ajusta por el tipo de cambio esperado, que va a estar a 19,40 dentro de un año, le va a dar un rendimiento esperado de 7,7%. ¿En dólares? En dólares. Bien. Entonces, si alguien invierte en letras en pesos nominales a un año, tiene una esperanza, si las expectativas de los economistas se cumplen, de que rinda 7,7%. Si lo invierte en unidades indexadas, de 7,6%. Y en dólares, 1,5%. A prima facie uno dice, bueno, vamos a invertir en pesos. Claro. Pero hay riesgo inflacionario y riesgo devaluatorio. Claro, es interesante la escala que tú presentás. La letra en pesos tiene los dos riesgos, inflacionario y cambiario. Sí. La letra en unidad indexada protege contra la inflación, pero no contra el tipo de cambio. Y la colocación en dólares, bueno, obviamente, hasta ahora hemos dicho que no tiene riesgo cambiario. En realidad, los que han quedado... Tiene riesgo cambiario al revés, porque los que colocaron dólares perdieron poder de compra. Perdió mucho poder de compra. Pero hace mucho tiempo que estamos diciendo que los portafolios de los uruguayos, si alguien está ahorrando para jubilarse, deberían estar mucho más especificados de lo que están. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta porque, bueno, me diste una respuesta primaria. La persona que tiene un gran porcentaje en dólares, como es buena parte de los pequeños, medianos y algunos grandes ahorristas uruguayos, seguramente va a querer, ante todo este escenario, bueno, vamos a parte de portafolio sacarlo de los dólares. Sí. Pero eso tiene que elegir un buen momento. ¿Cuál sería ese buen momento? Sí, tenemos que esperar algunos piquitos que cada tanto se generan. Pero la verdad que la volatilidad ha sido bastante leve. Lo que pasa es que cuando se generan esos picos normalmente están asociados a noticias económicas que nadie quiere ver. Hay algunos movimientos por ahí y nadie los quiere ver. Lo que pasa es que nadie está esperando, de vuelta, vamos a Brasil de vuelta. Los brasileros están esperando en estas encuestas que el peso y el dólar evolucionen igual, la inflación y el dólar evolucionen igual de aquí hasta fin del 2012. Quiere decir que el tipo de cambio real en Brasil, ellos están esperando, y son muchos y son buenísimos, están esperando que se mantenga igual de aquí a fin del 2012. En Uruguay estamos diciendo, nuestros economistas, los que releva el Banco Central, que va a haber todavía una revaluación del peso uruguayo, quiere decir que los precios en dólares van a subir un 5 y pico %. Y eso, si lo que pasara fuera lo de Brasil, y si estamos muy atados a Brasil, y el tipo de cambio evoluciona igual que la inflación, que es distinto de lo que dicen los economistas uruguayos, y los rendimientos van a ser un poquito menores de lo que estamos diciendo ahora. No va a rendir una inversión en pesos un 8%, va a rendir un poco menos, si el dólar sube un poco más. Correcto. Pero son los riesgos que uno está corriendo. Riesgo es, como bien dijiste, riesgo y retorno. Los riesgos son el soberano, el inflacionario y el cambiario. La sumatoria de eso da que uno tiene una expectativa de que el rendimiento sea de la vuelta del 8%. Digamos que el mercado lo ves bien arbitrado, con una rentabilidad mayor a mayor riesgo, sí, aunque capaz que tenés alguna preferencia. Sí, por supuesto. No, yo tengo, sí, de vuelta, después de que alguien armó su portafolio y lo tiene razonablemente especificado, que no es lo que está pasando con las familias uruguayas, después para irse un poquito más a pesos o a dólares, yo no me iría tanto más a pesos. Es sintonía fina, claro. Sintonía fina, pero igual los portafolios de los uruguayos están mal balanceados. Están más balanceados y ese es el gran desafío. Por eso te preguntaba, bueno, tú me decís esperar algún pico del dólar para salir del dólar con un poco más de fuerza. Y sí, y después prestarle la plata al gobierno central que paga bastante bien. La Argentina tiene elecciones, tal vez ahí puede haber alguna novedad.
Y la Argentina, por los canales habituales, el turismo y el canal bancario, que son los canales que le mueven la aguja a Uruguay. Claro. Pero el que más nos va a mover la aguja es Brasil. Brasil sigue siendo la economía sin duda de más influencia, ¿verdad? Sí. Porque además indirectamente a través de Argentina también. Y mete miedo, porque está muy caro Brasil, ¿no? Los claro, activos están caros en claro, Brasil. lo que ellos proyectan es que no se encarezca más, es que, como tú decías, inflación y tipo de cambio se mantengan. Sí, acá nuestros economistas están diciendo de que todavía nos vamos a encarecer un poco más. Ahí está, ahí está. Esas son las proyecciones. Ahora, estas son inversiones de papeles financieras, digamos, muy corrientes para lo que es el manejo de un portafolio de inversiones en el mercado de capitales. Ahora, estrictamente lo que es mercado de capitales, bolsa, no hay demasiada opción. Y hay, lo que pasa es que ahora, digamos, papeles privados. Y Luis Porto tiene la llave acá. Yo creo que el año que viene vamos a tener algunas opciones en el sector de infraestructura a nivel macro de grandes inversores y después eso se va a ir volcando también a nivel micro. Los proyectos eólicos que se han hecho van a volcarse de alguna manera en algún momento. Cuando no haya más riesgo de construcción se van a volcar al mercado privado. Y algunos, digamos, algunas empresas van a ir yendo al mercado de los inversores privados. Pero no ha habido mucho como no ha habido mucho en todos estos años. Aquel inversor de cierto porte, obviamente, que busque ampliar más su portafolio con inversiones de proyecto, digamos, va a tener que moverse más para, bueno, acceder a una de estas posibilidades, porque en principio no van a estar tan presentes en el mercado de capitales. No por ahora, yo creo que van a estar en una etapa más madura. El mercado de capitales de Uruguay no está suficientemente maduro para financiar proyectos de inversión desde cero. Entonces hay que dejar que maduren un poco y después ir al mercado con los proyectos un poquito más maduros. El mercado de inversiones, Fabián, bueno, en algún momento tuvo algunos cimbronazos duros, ni hablar que lo que fue con la crisis. ¿Cómo ves tú la evolución ya de mediano y largo plazo? Es decir, más allá de que la rentabilidad de un papel en pesos pueda ser de 7,7 como se proyecta, o tener alguna corrección por algún factor. Una cosa es tener correcciones, otra cosa es tener problemas de pago, de respaldo, ¿verdad? Son escenarios bien distintos. Sí, ¿Cómo lo ves? Y acá tenemos que irnos un poco de la región y ver qué pasa con las tasas internacionales. Va a haber una modificación bien importante del flujo de capitales cuando las tasas en los mercados desarrollados suban. Y uno va empujando la raya un poquito, todos los meses las noticias no vienen bien y no se acomodan y las tasas van a estar bajas por un tiempo todavía. Pero el día que se cambie, eso va a cambiar todo. Ajá. El día que las tasas de interés suban en los mercados desarrollados, después de que acomoden un poco sus finanzas y empiecen a crecer otra vez, va a cambiar toda la historia. Hay quienes dicen que, más allá de que obviamente ahí hay un factor clave, un pequeño aumento de la tasa de interés en Estados Unidos o básicamente en Estados Unidos no sería un cambio tan trascendente. ¿No compartís esa visión? Sí, comparto, absolutamente. Me parece que pequeños cambios no cambian la historia. Estamos hablando, ¿cuándo se van a cortar las inversiones acá? No, tenemos que ver tasas de 2, 3% en el corto plazo, ¿no? Y claro. para eso falta. Para eso falta, porque en Estados Unidos, bueno, están en cero y parece que va a estar un buen tiempo y eventualmente puede haber un pequeño ajuste. Algún ajuste, pero es chiquito, no va a cambiar la historia. Vamos a ver la aguja con tasas un poquito más importantes. Para ir cerrando, la inversión así que vos podés decir, bueno, alguien que pueda hacer una inversión de un año en esos papeles, la atractiva, ¿cuál sería tu candidata? No, yo diría hoy las letras en unidades indexadas me parece que tienen atractivo. Ahí está, que protegen de inflación y dan... Protegen de inflación y que la inflación está un poquito desbocada. Entonces yo, en vez de ir a las nominales, iría todavía a las reales que... A la subí. Sí. Fabián Ibarburu, gracias como siempre. Nicolás, muchas gracias por invitar. Ya seguimos, compartimos la entrevista con Francisco Luzón de Banco Santander.